Hola, ¿qué tal a todos mis queridos costureros y costureras? Yo soy Claudia Rodríguez y si eres una persona que le encantaría aprender a confeccionar su propia ropa de una manera muy fácil y desde cero, quédate conmigo. El día de hoy aprenderemos a confeccionar y patronar una falda envolvente, donde envolvente significa que la falda nos va a envolver en el cuerpo y para ajustarla vamos a utilizar unos amarres. Y en la parte del bajo vamos a hacer unos boleros o unos fruncidos para agregarle algo de diseño. Así que vamos a patronar. Para empezar a patronar nuestra falda, estas son las medidas que debes anotar y tener en cuenta. Primero, el contorno cintura, dividido entre 4. El largo de la falda, que en este caso va a ser 40 centímetros, vamos a darle un largo de fruncido de 10 centímetros, dando como largo total de la falda 50 centímetros. Y esta medida de contorno de cadera vamos a tenerla en cuenta para hacer el patrón. Ya te mostraré por qué. Vamos a empezar con el trasero. Como medida es una hoja de periódico abierta por la mitad. Entonces vamos a empezar haciendo nuestra línea de referencia. Listo, en la parte de acá vamos a marcar 1/4 del contorno de cintura, que es 17 centímetros. Vamos a bajar aquí 2 centímetros. Que vamos a darle una curva de forma en esta parte de la cintura. Después, a partir de acá para abajo, vamos a marcar el largo de la falda, que es 40 centímetros. Y ahora como línea de referencia o como punto de referencia vamos a marcar la cuarta parte del contorno de cadera, que en este caso es 23,8 centímetros. A partir de aquí vamos a aumentar 25 centímetros para darle un poco de efecto y amplitud a la falda. Vamos a unir este punto con nuestra cintura en línea recta. Entonces, aquí hay algo muy importante que debes tener en cuenta. Esta línea en diagonal, si bien no es totalmente 40 centímetros, ¿cierto? Es mucho más largo que eso. Entonces, si lo dejamos así, al momento de confeccionar la falda, esta parte nos va a quedar como descolada o con un pico en la parte del costado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos un largo total de 40 centímetros, ¿cierto? Entonces, de manera diagonal vamos a medir 40 centímetros acá y como si fuera un compás, vamos a seguir midiendo los 40 centímetros de la falda hasta que cerremos todo este pico y lleguemos acá en 40 centímetros. Y listo, esta es nuestra parte del trasero. Aquí en el centro va al doblez. Bueno, vamos a continuar haciendo el patrón de la parte delantera. Lo mismo, vamos a hacer una línea. En esta parte vamos a de igual manera medir la cuarta parte del contorno de cintura, que es 17 centímetros. Vamos a marcarla acá. Después vamos a aumentar 15 centímetros, que va a ser la parte delantera de la falda que va a cruzar o va a envolver en la parte delantera, ¿cierto? Entonces, 17 centímetros, que es la cuarta parte de cintura, y 15 centímetros de cruce. Listo, vamos a marcar aquí los 40 centímetros, que es el largo de la falda, sin el volante. En esta parte de abajo vamos a marcar cuarta parte del contorno de cadera, que es 23,8, voy a dejarlo 24. Y a partir de acá vamos a aumentar 25 centímetros para darle vuelo y amplitud a la falda, que fue lo mismo que aumentamos en el patrón trasero. Y vamos a unir este punto con este punto en línea recta.
De la misma manera como hicimos en el trasero, vamos a medir de manera diagonal los 40 centímetros de la falda. Bueno, en esta parte del delantero, como esto va a cruzar, entonces vamos a darle como forma. Entonces podemos empezar a cruzar desde aquí, donde termina la cadera, a unos centímetros más hacia acá, y vamos a hacer una curva que vaya hasta aquí arriba en la parte de la cintura, ¿cierto? Entonces podemos ayudarnos con la regla o lo podemos hacer directamente a mano alzada. Esta curva realmente no hay una regla, simplemente es como te guste o como quieras el diseño. Bueno, entonces en esta parte del delantero también esto va al doblez de tela delantero. Ya una vez marcado el papel, lo que vamos a hacer es cortar por todo el extremo o todas las partes de afuera. Sin embargo, que este es el verdadero diseño de la parte de adelante, pero solamente monta en un solo lado. Entonces lo que vamos a hacer es cortar por acá, para luego cuando estemos en la tela vamos a cortar primero un lado de la tela por acá y luego cortamos este lado que es solamente un extremo. Al terminar de patronar, estas son las dos piezas más importantes que debes de tener. Primero, el trasero de la falda que se corta al doblez en la tela. Y el delantero que se corta 2 veces. Esto es un error, pero el delantero de la falda se corta 2 veces. Vamos a cortar después en la tela directamente un trozo de tela muy largo, podría ser 2 veces 1,5 metros por 10 centímetros de ancho, que es el bolero o el fruncido que vamos a poner acá, ¿cierto? Y para la pretina vamos a utilizar 2 centímetros de pretina aquí en la cintura, donde vamos a utilizar 6 centímetros de ancho por un trozo de tela también igual muy largo. Ya te voy a mostrar cómo lo hago en la tela. Esta es la tela que vamos a utilizar el día de hoy para confeccionar la falda envolvente. Esto en mi tienda de telas en la ciudad se llama tela hindú, pero realmente yo creo que es como un rayón. Lo importante de esta falda es que debe ser muy fresca y que tenga mucha caída para que se pueda lucir los boleros o el fruncido que vamos a utilizar. Entonces vamos a empezar a acomodar la tela para cortar nuestras piezas y luego empezar a confeccionar. Bueno, en esta parte del delantero vamos a cortar después esta parte del cruce de la falda. Entonces vamos a dejar una pieza como la cortamos igual y esta pieza es la que le vamos a cortar esta parte de aquí. Listo. Vamos a poner sobre nuestra tela y ahora vamos a marcar en dónde cortaría. Recuerda en esta parte también dejar un margen de costura de 1 centímetro. Podemos volver a fijar el papel a la tela para que sea un poco más fácil de cortar.
Bueno, ahora lo que vamos a hacer es cortar el bolerito o el fruncido de la falda. Vamos a tomar el extremo más largo, que es 1,50 m de nuestra tela. Vamos a doblarla en la mitad de esta manera. Vamos a ayudarnos con alfileres para luego cortar un trozo de tela del total de 1,5 por 12 centímetros, que son 10 centímetros del bolero más 2 centímetros de costura a los extremos. Este pedazo que nos sobra acá lo voy a utilizar para de igual manera hacer la pretina. Entonces voy a cortar un fragmento del mismo largo por un ancho de 6 centímetros, que son 2 centímetros del ancho de la pretina, los 2 centímetros de costura y los 2 centímetros hacia el lado de atrás. Listo, entonces ya tenemos todas nuestras piezas cortadas en tela. Tenemos dos piezas para el bolero de 12 centímetros por 1,50. Corté dos piezas porque realmente se va a utilizar mucha cantidad de tela, entonces para estar seguras de que nos va a alcanzar, entonces corté dos piezas. Una pieza de la pretina que es 6 centímetros por un largo de 1,50, una pieza del delantero de la parte derecha, una pieza del delantero de la parte centro izquierda y una parte del trasero que es cortada al doblez. Y listo, ya con estas piezas de tela ya estamos listos para ir a confeccionar. Bueno, para empezar a confeccionar la falda, entonces vamos a tomar nuestro patrón trasero con el frente hacia arriba, vamos a unir por los costados, enfrentando los derechos, donde derecho con derecho, y vamos a coser aquí por el costado nuestra falda a 1 centímetro de costura, y por este otro lado también vamos a unir la otra parte de nuestro delantero enfrentando los derechos de esta manera. Por aquí 1 centímetro de costura. También lo que vamos a hacer es, vamos a tomar el bolero y vamos a unir las dos piezas de bolero que nos quedaron por un lado, enfrentando también los derechos a 1 centímetro de costura. Vamos a empezar uniendo un costado, el costado derecho de nuestra falda, a 1 centímetro de costura. Empezamos con un remate. Ahora lo que vamos a hacer es unir el bolero por los extremos a 1 centímetro de costura igualmente. Lo que acabamos de hacer con la falda de los costados y con el bolero, vamos a pasarla por la remalladora. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es fruncir toda nuestro bolero. Para ello vamos a poner la máquina en la puntada de largo número 4 y vamos a subir la tensión a una tensión de 6. Entonces vamos a pasar una costura recta a 1 centímetro o podemos hacerlo al ancho del pie. Vamos a pasar una costura por todo el largo del bolero para que se empiece a fruncir y después lo vamos a pegar en la falda. Listo, ahora el siguiente paso es vamos a unir nuestro bolero a la parte de la falda. Entonces vas a tomar la falda por el lado del derecho hacia arriba y este fruncido
lo vas a unir primero con alfileres por todo el borde de la falda. En esta parte me faltó un pedazo de tela aquí para hacer el fruncido, entonces por arte de magia va a aparecer instantáneamente la parte faltante, así. Listo, entonces ya hemos unido con alfileres todo el contorno de la parte de abajo de nuestra falda. Ahora lo que vamos a hacer es unirla con costura recta, normal, de 3 milímetros de largo por todo el contorno de nuestra falda, a 1 centímetro de costura. Bueno, ahora lo que voy a hacer es pasar una costura de remalladora por todo el contorno que acabamos de coser. Vamos. Listo, entonces después de haber pasado la remalladora por todo el bajo, lo que vamos a hacer es coser el dobladillo. Vamos a doblar 1 centímetro y luego otro centímetro y vamos a pasar una costura recta por aquí pegado muy cerca al doblez del dobladillo. Y lo vamos a hacer por todo el bajo de la falda. Cuando terminemos, nos va a quedar un extremo derecho de la parte del delantero y en esta parte también vamos a hacer un dobladillo, doblando 1 centímetro y luego otro centímetro por acá. Ahora lo que voy a hacer es hacer un dobladillo por todo el centro delantero que queda libre. Lo mismo, vamos a doblar 1 centímetro y volver a doblar otro centímetro y empezar a coser por todo el borde. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es coser nuestra pretina por todo el lado de la cintura. Entonces para ello debiste haber cortado un pedazo de tela muy largo en donde vamos a dejar 20 centímetros en esta parte. Vamos a empezar a coser y la pretina o el pedazo de tela debe calzar o debe alcanzar para coser por toda la cintura hasta que terminemos aquí el holán y vamos a dejar un extremo de 30 centímetros para que podamos amarrar. Entonces vamos a coser. Antes de empezar a coser la pretina, lo que vamos a hacer es vamos a coger nuestra tira de la pretina, vamos a cerrarla y vamos a pasar una costura recta por aquí a 1 centímetro para cerrar el extremo. Entonces a 1 centímetro de costura, costura recta, empezamos con un remate. Entonces queda de esta manera. Lo mismo vamos a hacer en el otro extremo de la pretina.
queda de esta manera el extremo. Entonces la idea es que cuando vayamos a voltear la pretina, pues ya quede guardado y terminado esta parte. Entonces, para empezar ya a coser la pretina a la falda, vamos a tomar 20 centímetros de extremo. Vamos a marcarlos con un alfiler para que sea un poco más fácil de coser. Y a partir de aquí vamos a empezar a coser nuestra pretina a la falda. Vamos a tomar nuestra falda por el lado que no tiene el holán, que es esta parte donde hicimos un pequeño ruedo. Entonces vamos a juntar esta parte del derecho con derecho de la pretina de esta manera. Derecho con derecho la pretina, donde los 20 centímetros que dejamos vamos a dejarlos hacia el lado derecho, que quede suelto, que esta va a ser la tirita que vamos a usar para amarrar nuestra falda, ¿cierto? Entonces empezamos a coser por toda la cintura a 1 centímetro de costura y unimos la pretina. Recuerda quitar los alfileres antes de empezar a coser para que no lastimes el filo de la aguja, y empezamos con un remate. Cuando llegamos aquí al holán al finalizar, vamos a hacer un remate. Ahora lo que vamos a hacer es cerrar la pretina desde el lado extremo más largo que nos quedó al unir la pretina a la falda. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como ya habíamos cerrado previamente esta parte, ¿cierto? Vamos a voltearla. Vamos a doblar de esta manera el extremo a 1 centímetro aproximadamente, de esta manera, y vamos a cerrar de la siguiente manera, ¿cierto? Y nos va a quedar así, donde vamos a empezar a coser una costura recta por todo el borde y así sucesivamente hasta cerrar la pretina, que ya te voy a mostrar cómo queda. Empezamos haciendo un remate. Entonces, en este momento vas a tomar 1 centímetro de esta manera y los vas a juntar para ir cerrando la pretina poco a poco. Entonces, con tus dedos vas a doblar 1 centímetro cada extremo de la pretina de esta manera, vas a cerrar. Después vas a acomodar y con tus manos aquí de la mano derecha vas a sentar un poco la costura o el doblez de tela para que puedas coser más cómodamente. Bueno, al momento de ya vamos a llegar a la parte de la falda. Entonces esto es importante para que te des cuenta. Vas a acomodar la tela, vas a abrir las costuras de esta manera. Esta parte de la costura que va a quedar envuelta o va a quedar cerrada, tapada por la pretina, entonces vas a doblar de esta manera hacia el lado de la pretina. Esta pretina la vas a doblar 1 centímetro como lo estábamos haciendo anteriormente y vas a voltear, y este doblez debe quedar sobre la costura aquí y vas a coser el pespunte por todo el filo. Y ves que al momento de ya terminar, ya se cierra la pretina de esta manera y queda mucho más fácil. Entonces lo que vas a hacer aquí en el extremo es doblar 1 centímetro, como en el inicio, vas a cerrar y vas a continuar cerrando aquí la pretina. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es unir los fragmentos para que puedas amarrar la falda
y poderla cerrar. Entonces vamos a cortar dos fragmentos de tela, uno mucho más largo que el otro. Este es el fragmento que vamos a usar para unir la falda por la parte exterior, que debe ser aproximadamente del mismo largo que te quedó cuando uniste la pretina, y este fragmento que es mucho más pequeño, que va a ser del tamaño aproximadamente 25 a 30 centímetros. Entonces vamos a cerrarlo por el derecho para luego darle la vuelta y vamos a hacer como un canal o un tubo, empezando por el extremo, volteando por aquí y luego siguiendo por todo el largo de este pedazo de tela, y lo mismo lo vamos a hacer con el pedazo más largo. Empezamos con un remate. Y aquí, al llegar casi a la esquina, a 1 centímetro, vamos a levantar el prensatelas y vamos a girar la tela para seguir cosiendo hacia el otro extremo por todo el largo. Al finalizar, no vayas a coser esta parte, déjala así abierta, entonces terminas con un remate. Y vas a continuar haciendo lo mismo con el otro pedazo de tela. Bueno, en esta parte del canal que te quedó, lo que vas a hacer es, en la esquina vas a cortar la punta sin cortar la costura para que al momento de voltear la punta quede bien definida. Vamos a voltear esto. Ahora lo que vamos a hacer es planchar esto para sentar las costuras, y también vamos a planchar nuestra falda para que quede ya casi lista para mostrarla. Después de haber planchado las tiras de nuestra falda, te deben haber quedado dos de este tamaño, una muy larga y otra no tan larga. Entonces vamos a unirlas a la falda. Para mostrarte cómo debería quedar la falda, entonces se va a cerrar por aquí, ¿cierto? De esta manera. Con la tira corta vas a unir con alfileres de esta manera donde está el alfiler, y esta es la tira que va a amarrar por dentro de la falda, ¿cierto? Y esta es la que va a envolver la parte de afuera, y se va a unir y amarrar por esta tira que vamos a unir por la parte exterior de esta manera, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer ahora es unir estas tiras que te acabo de mostrar a la falda. Bueno, entonces para que te quede un poco más simétrico y mejor de longitud, vas a comparar las dos tiras que se van a unir, que te quede aproximadamente del mismo largo, y esta parte la vas a unir con este extremo hacia el centro de la falda y vas a unir aquí con los alfileres. Vas a pasar una costura recta por aquí, luego vas a doblar y luego vas a volver a pasar otra costura recta para asentar y para proteger mejor las costuras en esta parte. La tira te debe quedar hacia el lado de un extremo, o hacia el lado del costado de la falda, para que puedas cómodamente amarrar esta parte. Y en este lado vamos a hacer exactamente lo mismo, pero por la parte de afuera, porque esta falda va a unirse, este extremo, que es el extremo largo, va a unirse por la falda de afuera. Entonces vamos a unir para comparar y dejar el mismo largo las tiras, y entonces vamos a poner el lado extremo más largo hacia el costado donde está la tira más larga, y vamos a pasar primero una costura recta por aquí para unir, luego doblamos y pasamos una costura recta por aquí para asentar y reforzar. Vamos a empezar cosiendo la parte más corta de la tira, que es la que amarra por dentro de la falda. Entonces vamos a pasar, levantar el prensatelas, alistar aquí la posición de la costura, quitar los alfileres y vamos a hacer una puntada recta haciendo un remate al inicio y al final. Entonces este extremo sobrante que te queda, que no lo vas a utilizar, lo puedes cortar dejando 1 centímetro
o medio centímetro. Y luego este extremo, que es el que vas a utilizar, lo vas a doblar y vas a pasar la costura recta por el filo para asentar y para tapar lo que acabamos de hacer. Ahora vamos para el otro extremo, por el lado de afuera, o sea, por el lado del derecho de la falda. Lo mismo, vamos a acomodar esta parte, que nos quede bien alineado el ancho de la pretina con el ancho de la tira. Ponemos debajo la máquina, quitamos los alfileres, rematamos al inicio y al final. Limpiamos los hilos. Entonces, en este extremo, que es el que te sobra o que no te sirve, entonces cortas hasta medio centímetro y volteas esta tira y pasas una costura por aquí, aproximadamente a 1 centímetro o medio centímetro. Listo, y ya queda nuestra falda lista para que la podamos usar y ver en nuestra modelo. Y bueno, y así es como queda la falda que acabamos de confeccionar el día de hoy, una falda envolvente con volanes que queda muy bonito sobre nuestra modelo. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Espero que te haya gustado mi contenido. Si tienes alguna pregunta, no dudes de escribir en los comentarios, suscribirte al canal y seguirnos con nuestras redes que aparecen aquí abajo. La próxima semana lo que vamos a hacer es recopilar un poco el resumen de todo lo que hemos aprendido y para ello vamos a confeccionar un vestido súper bonito. Nos vemos la próxima semana. ¡Chao! Introducción. Pero como mantequillita pasó.